Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy os traigo una reseña que llevo ya semanas posponiendo y ya, bueno, la verdad es que no me puedo escaquear más. Y en este caso es de la novela de terror contemporáneo de Mark Z. Danielewski. Esta es la única vez que pienso pronunciar su nombre. Que se llama Casa de Hojas. Por si no la habéis leído, es una novela que tiene ya sus años. De hecho, estuvo descatalogada un tiempo y el año pasado, más o menos por finales de otoño, principios de invierno, la editorial Pálido Fuego junto con Alpha Decay decidieron reeditarlo y yo les doy gracias de todo corazón porque llevaba mucho tiempo buscando el libro y no había forma de hacerme con él. Bueno, como os he dicho, hoy toca reseña de nada más y nada menos que Casa de Hojas. Como os he dicho, no pienso volver a pronunciar el nombre del autor. Esta es una novela que yo llevaba buscando mucho tiempo porque, bueno, pegó un petardazo muy fuerte. Creo que es realmente una gran innovación dentro del género del terror y no me extraña que el libro volara como voló. Lo que sí que me extraña es que tardaran tanto en reeditarlo. Si tenéis la oportunidad, os recomiendo de todo corazón que corráis y busquéis el libro antes de que vuelva a pasar eso y por algún motivo quede descatalogado. Bueno, me ha costado bastante leerlo y no os voy a engañar, tiene una estructura complicada, muy complicada. Y necesitas tiempo y concentración y dedicación y esfuerzo para poder comprender la historia en toda su amplitud. Y no solamente lo que está escrito, sino el motivo por el que está maquetada de la forma en la que está. Ahora luego os enseñaré un poco cómo es por dentro, no os preocupéis. Y bueno, pues voy a empezar con esta reseña y va a ser como todas las de siempre, vamos. Os leeré la sinopsis, que en este caso el libro sí tiene. Os haré un pequeño resumen, spoiler free de la novela. Y luego os diré mi opinión y mis pensamientos al respecto. Cambiaré la cámara y enfocaré al libro para que veáis un poco cómo está maquetado porque os va a explotar la cabeza. Y bueno, al final quizás me vea en la necesidad de hacer un spoiler, porque los que la habéis leído necesito que comentemos esto, de verdad, es una necesidad imperiosa. Pero no os preocupéis que os avisaré y pondré el vídeo en blanco y negro o algo para que podáis silenciarlo y así no os comáis el spoiler, porque sería terrible que os spoileara nada de esta supernovela. Así que nada, si os parece, vamos a empezar directamente y voy a leeros la sinopsis. Casa de Hojas fue el magistral debut de Mark Z. Danielewski. Un monumento entre el terror, la erudición académica y el juego postmoderno en el que encontramos múltiples referencias a Stephen King, Umberto Eco, el simbolismo de Moby Dick y la audacia formal de James Joyce, un clásico indiscutible de la novela del siglo XXI. Will Navidson, un famoso fotoperiodista premiado con el Pulitzer, se traslada con su familia a una casa del entorno rural de Virginia, en un intento de salvar su matrimonio seriamente perjudicado por sus continuos viajes y su adicción al trabajo. Pronto, Will descubre que la casa presenta una anomalía singular. Su espacio interior es ligeramente más grande que el que debería ocupar según sus dimensiones exteriores. Así comienza el expediente Navidson, un fascinante documento que narra los sucesos acaecidos en la casa de Ash Tree Lane, la casa de las hojas. Navidson tratará de averiguar qué secreto esconde la casa mientras procura poner a salvo a su familia con el apoyo de su hermano gemelo Tom y recurriendo a todos los medios a su alcance, incluida una temeraria expedición espeleológica. Mientras Will se enfrenta a los peligros de esa casa encantada, Johnny Truant, un joven tatuador con problemas con las drogas, malvive en un sucio apartamento de Los Ángeles. Las historias de Truant y Navidson se entrelazarán gracias a un hallazgo que cambiará la vida de todos los personajes inolvidables que recorren esta novela monumental. Bueno, lo de monumental creo que se refiere directamente a que es gigantérrima, pesa un montón, de verdad os lo digo, y es bastante endeble. Está todo hecho para incomodarte cuando la estás leyendo. Bueno, como os he leído en la sinopsis, tenemos varias líneas temporales, por así decirlo, con varios personajes. La primera historia, que creo que es como el core, ¿no? El core de la novela, gracias a la cual existe la novela, es la historia de Will Navidson y su familia en esta famosa casa, la casa de hojas, que tiene esta anomalía rara. Will Navidson es un famoso fotoperiodista de guerra que se hizo famoso por una foto de una niña con un buitre, que es esta. Y esta foto le marcó.
Y bueno, con su adicción al trabajo y todo, su matrimonio se ha visto afectado y deciden mudarse a esta casita para empezar. Pero bueno, como hemos dicho, es un adicto al trabajo y no puede estarse quieto, así que decide hacer como un documental sobre su familia. Llena la casa de cámaras y les da videocámaras a sus hijos y a su mujer para que las usen a modo diario. Todo esto cambia cuando de pronto se da cuenta que las medidas interiores y exteriores no encajan. Y esto, como bien sabéis, es físicamente imposible. Un espacio cerrado no puede ser más grande por dentro que por fuera, no se puede. Y es aquí cuando empieza todo lo extraño, ¿no? Porque nos estamos enfrentando al clásico miedo que describió Lovecraft, que es el miedo a lo desconocido, miedo a que está pasando algo que, según las leyes que tenemos establecidas en la Tierra y en las que todos creemos a pies puntillas, es imposible. Pero está pasando y lo estás viendo con tus ojos, entonces es una sensación bastante intensa. Lo primero que ocurre es que parece que una de las habitaciones ha crecido, luego aparece una especie de trastero, un cuartito pequeño entre dos habitaciones, y lo último es que aparece una puerta en el salón. Una puerta que da a un pasillo muy largo, pero que la puerta está puesta casi contra la pared exterior de la casa. Entonces el pasillo tendría que salir hacia afuera y no sale. Total que empiezan a investigar, se hacen varias incursiones en este nuevo espacio que ha creado la casa. Y bueno, acaba contratando, porque su mujer está muy preocupada, no le deja entrar, a un grupo de exploradores y espeleólogos reconocidos en el ámbito para que entren. El problema es que la casa, bueno, oculta mucho más de lo que parece a simple vista. Es capaz de cambiar de tamaño, de cambiar de forma y de adaptarse en cierto modo a lo que están pensando o deseando las personas que están dentro. Y bueno, acabamos viendo varias expediciones de terror, de locura, de persecuciones y muerte, e incluso se nos plantea la duda de que quizás exista algo, haya algo escondido dentro de esa casa, una especie de monstruo. Después de esta historia de Navidson tenemos la historia de Zampano, el viejo. Este es un hombre ciego que estaba haciendo como una especie de ensayo de El expediente Navidson, que es una película, y explicando ciertos conceptos y situaciones que se dan ahí. Lo que pasa es que este hombre muere en extrañas circunstancias, diría yo. Y nuestro último narrador y protagonista, que es Johnny, entra en la casa del viejo y se encuentra sus documentos. Y por algún motivo, primera mala decisión, decide llevárselos y acaba obsesionado con este trabajo de Zampano y con el expediente Navidson, y todo lo que está leyendo y todo lo que está trabajando acaba trastornándolo realmente. El libro se presenta de forma que esto es el manuscrito que Johnny acabó entregando antes de que se le fuera la chaveta y acabara, bueno, pues por ahí. Y es muy interesante cómo se van entrelazando las tres historias. Normalmente la historia de Navidson se nos cuenta tal cual está transcrita por Zampano en sus documentos, y este, sin embargo, va haciendo apuntes que a veces a mí se me han hecho pesaditos, como por ejemplo una explicación física y química de cómo se produce el eco, de unas 20 páginas, que yo os juro que aunque hubiera estado en 5 no lo hubiera entendido, y aunque hubiera estado en 100 tampoco lo hubiera entendido. No soy de ciencias, no hay más. Y en cuanto acabé ese capítulo dejé el libro y estuve sin leer nada del libro como una semana y media, porque me había saturado muchísimo. También tiene, por ejemplo, el mito del Minotauro, y añade historia por fuera. Todo muy rimbombante, muy elaborado, muy... pues denotando que este hombre, Zampano, tenía una clara cultura y que manejaba conocimientos bastante extensos. Y en último lugar tenemos a Johnny, que a pesar de que, bueno, tiene ciertas adicciones, creo que se ve claramente que tiene una habilidad especial para escribir, porque tiene mano para contar historias y bueno, va intercalando sus propias experiencias personales o cosas que se le van ocurriendo en el momento de escribir, aunque no tengan nada que ver con la historia, las va metiendo, y esto hace que lo vayamos conociendo mejor. Estos son los personajes principales de la historia y los seguimos todo desde el punto de vista de Johnny, desde que se encuentra este manuscrito, cómo lo va investigando y cómo le va afectando hasta, bueno, hacerle perder casi que la cabeza y perder el trabajo y perder la casa y perderlo todo menos su documento, menos su manuscrito. Al final de la novela aparece un último personaje del que llegamos a saber gracias a unas cartas que le mandaba a Johnny. Esta parte a mí me pareció totalmente descorazonadora.
De hecho, es una parte bastante intensa. Es una mujer, es su madre, que acabó en un centro psiquiátrico por razones que no os voy a contar. Y hay cartas que están cifradas, que le mandaba a él. De hecho, hubo un día que estuve pues un buen rato descifrando una de estas cartas. Me reventé el cuello y la cabeza de estar girando, bueno, y así es como acabó viéndose el asunto. O sea, no os hacéis una idea de lo complejo que fue esto y del tiempo que me llevó, pero lo conseguí. Y bueno, más o menos esto es una especie de resumen sin spoilers. Os aviso que las partes que narran las expediciones en este pasillo extraño dentro de la casa de Navidson son intensos y son capaces de hacerte sentir miedo. O sea, describe muy bien esa sensación de tú estar haciendo cualquier cosa, mirando para adelante y sentir como que tienes a alguien detrás que te está observando o que te está acechando. Lo describe a la perfección y te hace sentirlo mientras estás leyendo, a nivel que a veces tienes que levantar la cabeza y mirar si realmente hay alguien. Creo que eso es algo mágico y hay muy pocas novelas que a mí hayan conseguido transmitirme esta sensación. Luego, bueno, con respecto a los aspectos más técnicos de la novela, tengo que deciros que la maquetación es un caos y a la vez es una obra de arte. Tenemos 3 tipografías distintas. La tipografía... bueno, 3. Muchas más de 3. Una tipografía para todo lo que concierne al expediente Navidson. Una tipografía para diferenciar lo que está añadiendo el viejo Zampano. Una tipografía distinta para las notas al pie de página, que hay tropocientas mil. Y una tipografía distinta para la parte de la historia que está contando Johnny, que además está separada por una especie de barrita. Luego, también tenemos una cosa muy curiosa, y es que todas las palabras casa del libro, aunque estén metidas dentro de otra palabra, como casamentera, por ejemplo, podría ser, están escritas de color azul. Todas y cada una de ellas, sin importar el idioma en el que estén escritas. Y luego también tenemos un capítulo en el que se habla del Minotauro, en el que, bueno, toda la palabra Minotauro está escrita en rojo, toda la historia correspondiente está escrita en rojo y además está tachado. Pero es que si seguimos avanzando la cosa no cambia. Mirad esta maquetación, por ejemplo. Lo que está a este lado de la línea se lee por una parte. Lo que está a este lado se lee por otra. Los cuadraditos van independientes y los tienes que ir leyendo uno detrás de otro. Es decir, tienes que ir pasando página a página, adelante y hacia atrás, para conseguir entender lo que está pasando aquí. Y luego tenemos esto. Cuando las palabras se empiezan a separar y a separar y luego se vuelven a juntar, y esto de una forma u otra nos está haciendo ver como si el propio libro se estuviera ensanchando y estrechando, como pasa con los pasillos de la casa de Navidson, y es algo fascinante. Pero es que la cosa no termina ahí. También tenemos un montón de fragmentos tachados porque cayó tinta y no hay, entonces son fragmentos que directamente no podemos leer. También tenemos páginas que van en vertical o que van en diagonal, todo esto haciendo eternamente referencia a los cambios que hace el pasillo, como os he dicho antes. Bueno, a mí todo esto me parece una locura, una auténtica obra de arte, de verdad. Escribir este libro tiene que haber llevado una cantidad de trabajo impresionante, pero maquetarlo, bueno, esto tiene que haber sido la locura del siglo, de verdad. O sea, como diseñadora tiemblo. Y bueno, al final, siguiendo con los pasillos, cuando van hacia arriba y van hacia abajo y se van inclinando, pues lo mismo pasa con el libro. De forma que el libro parece que acaba siendo una especie de reflejo de lo que pasa en la casa. Y entonces es como que nos ayuda a meternos en situación, a meternos en el lugar incluso. Toda esta maquetación, no voy a mentiros, a mí me daba dolor de cabeza. Acababa agotada cada vez que estaba leyendo un ratito. Y hay un fragmento, creo que no lo marqué en el libro, en el que dice básicamente que toda persona que entra en contacto de una forma u otra con el expediente Navidson, como somos nosotros, acaban afectados con malestares, con mareos, con dolores de cabeza o demás cosas. O sea, está hecho y pensado específicamente para esto. Es una genialidad y punto, nadie me lo puede negar, ya está.
Bueno, y luego por último, al final tenemos la parte de este personaje que os he dicho al principio con sus cartas, que es otra tipografía nueva y distinta para añadir al libro. Y al final del todo, después de, bueno, una especie de caos y un índice de referencias y tal, tenemos apéndices con dibujos, storyboards, notas, recortes y demás. Y en este punto es cuando a mí me surge una duda que voy a tener que preguntaros ahora en el momento spoiler, no os preocupéis. Bueno, a ver, es una historia que me ha gustado muchísimo, me costó bastante coger el hilo porque las constantes intervenciones de Johnny y de el viejo Zampano, que me parecía que iban a veces como ocultando lo que estaba pasando realmente en ese expediente, me distraían un poco, sobre todo cuando empezaban a centrarse en detalles técnicos y te pone a explicar cómo funciona el eco. Al final es única y exclusivamente para que entiendas o no entiendas, para que te creas por qué cuando gritan dentro de ese pasillo suena o no suena. Que quizás no fuera necesario, personalmente no lo creo. También hay listas y listas y listas y listas de nombres eternas que ocupan pies de página y pies de página y pies de página. Os lo voy a confesar, no los he leído todos, pero ni de lejos. Y bueno, pues eso, que me costó bastante cogerme hasta que la parte del expediente Navidson no arranca, no empiezan a suceder estas cosas raras, sino empieza no sé, a afectarte. Realmente es que te afecta, porque que un libro consiga hacer que te gires, es que ya lo he dicho, es importante. Luego la parte del viejo, como está escrita más estilo ensayo, es mucho más técnica o más basada en explicaciones científicas o técnicas, es la que se me hizo un poco más pesada. Y luego tenemos el problema con Johnny. Yo creo que es un narrador muy poco fiable. Él mismo reconoce que está sufriendo alucinaciones bastante grandes en algunos momentos y creo que ahí está parte de su engaño, que él te está contando una historia y no sabes si está flipando y te la está contando porque él cree que es verdad, pero se la está imaginando, o si te está mintiendo descaradamente, porque dejad que os diga, es una persona a la que se le da bastante bien mentir. Y no sé, son personajes que, siendo que yo por ejemplo he sido incapaz de empatizar con ninguno de todos ellos, cero patatero, me han gustado, me ha resultado muy curioso ver la evolución de Johnny, de ver cómo la casa lo iba arrastrando a lo más hondo del pozo de las tinieblas y de no saber realmente qué tipo de final tiene esta persona. Y luego por otra parte el espíritu aventurero que tiene Navidson, que le impulsa al final, ¿no?, a regresar a ese pozo negro que es su casa, sin importar las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Porque al final es un lugar peligroso y queda claramente probado. No lo sé, de verdad, creo que vale la pena que le deis una oportunidad, de verdad que sí. Y ahora dejad que os haga un pequeño spoiler, vamos a pasar la pantalla a negro y así los que no lo habéis leído podéis silenciar. Bueno chicos, aquí es un problema que tengo al final y que me surge con respecto a la historia de Will Navidson. Cuando, bueno, sucede el cataclismo en la casa, lo que nos dice el libro es que su hijo consigue huir por sus propios medios de la casa y que Tom, el hermano gemelo de Will, consigue salvar a la hijita, sacándola por la ventana de la cocina antes de que la casa lo absorba y se lo trague y muera. Pero al final del libro, en uno de estas láminas con color, hay algunas cartas en las que se deja entender que en realidad el hijo resultó partido por la mitad por uno de los movimientos de la casa y que Tom no consiguió salvar a Daisy, sino que se fueron los dos al pozo. Entonces, la verdad es que es un libro que me ha confundido en muchos aspectos. Desde luego que me deja totalmente descolocada y me hace pensar si realmente el propio expediente Navidson también termina siendo un narrador poco creíble. Me gustaría mucho que me dijerais vuestra opinión al respecto porque me resultó chocante, la verdad. Y me planteé decir, no he entendido nada, ¿en serio? Así que nada, decidme qué opináis. Volvemos al color, ya está el spoiler, no os preocupéis, ya no hay más. En fin, creo que esto es todo lo que quería deciros. De verdad que creo que es la peor reseña que he hecho en el canal, porque me resulta muy difícil hablar de este libro. Me resulta muy difícil expresar todas las ideas que he sacado de él y las emociones que me ha hecho sentir, y me resulta muy difícil estar segura de que lo he comprendido bien.
Por eso quiero que me digáis vosotros qué opináis, si lo habéis leído y demás. Bueno, como podéis ver es una locura de libro, ya os lo he enseñado por dentro, esto es incomprensible, yo no sé cómo han podido hacer esto en el tiempo que tiene que haber llevado. Os lo recomiendo una vez más, si os gusta el terror, creo que vale la pena que lo veáis porque es que es una obra de arte, consigue hacerte pasar miedo, consigue dejarte como rayado, la verdad, no voy a mentiros. Y eso, que es una muy buena obra, que la leáis cuando tengáis el cuerpo y la mente preparados, pero que la leáis, por favor, hacedme caso. Y con esto termina todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña y espero que me digáis en los comentarios si habéis leído el libro, la opinión que os merece y si tenéis intención de hacerlo, si os he hecho que os llame la atención. Antes de terminar, solo quería recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que subo nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos a la semana, los miércoles y los domingos. También podéis seguirme en mis redes sociales, os dejo los links directos en la cajita de información y allí subo contenido literario 24/7. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el link a mi Patreon en la cajita de descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis con cada una de ellas y demás. Y por último, gracias una vez más a mis mecenas de Patreon porque fueron ellos quienes decidieron y eligieron que esta fuera mi lectura del mes de mayo, aunque la acabé en junio porque se alargó un poco la cosa. Gracias por ayudarme a elegir buenos libros. Con esto termina la reseña de hoy, ya dejo de hablar de Casa de Hojas y me quito de encima este mal trago. Espero que os haya gustado y yo me despido hasta el próximo vídeo.